Muy bien, pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. A nombre del Instituto Tecnológico Autónomo de México, les agradezco que estén con nosotros en este webinar. Esta serie de webinars que hemos organizado junto con México Actúa, su directora, Lorena Macías, cofundadora y directora que nos acompaña y está con nosotros todos los viernes. El día de hoy vamos a hablar sobre la interconexión entre el agua, medio ambiente y cambio climático. Para ello contamos con Estrellita Fuentes Nava. Ella es periodista, es consultora en políticas públicas de agua y saneamiento y bueno, estará platicando con Lorena sobre este tema. La dinámica de este webinar es la siguiente. Durante 20 minutos aproximadamente, Lorena y Estrellita estarán abordando el tema que nos ocupa hoy y después, durante unos 10 minutos más o menos, ya ellas irán manejando el tiempo, darán respuesta a algunas de las preguntas que ustedes nos planteen a través del botón de preguntas y respuestas de esta plataforma Zoom. Quizá no nos dé tiempo de atenderlas todas, pero bueno, nos darán algunas vías para seguir comunicándonos. Estrellita, muchísimas gracias por acompañarnos. Lorena, muchas gracias por un viernes más en este webinar y les dejamos la palabra. Muchísimas gracias, Marina. Como siempre es un gusto compartir este espacio con el ITAM. Buenos días a todos, bienvenidos al segundo ciclo de entrevistas Conversar para Inspirar. Como saben, en el primer ciclo de entrevistas conversamos con expertos del sistema alimentario y en este segundo ciclo nos estamos enfocando en el tema del agua. Y hemos hablado sobre diplomacia y seguridad hídrica, economía circular y tratamiento de aguas, y hoy nos enfocaremos en el tema de la conexión entre el medio ambiente, el agua y cambio climático. Los invito a que nos hagan sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas. Yo tomaré una o dos de sus preguntas y podemos continuar la conversación en nuestro Twitter, @México_Actúa. Bienvenidos a todos y sin más, doy la bienvenida a Estrellita Fuentes. Estrellita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Lorena, Marina, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy súper contenta de poder acompañarlos y un abrazo con mucho cariño a todos los amigos que se están conectando en estos momentos a través de esta plataforma. Gracias por la invitación. Gracias, Estrellita. Oye, entrando al tema, esta crisis sanitaria ha resaltado la importancia de estos tres factores que están estrechamente ligados, ¿no? El agua, el medio ambiente y el cambio climático. ¿Qué nos puedes contar? Es correcto. Bueno, Lore, pues, y queridos amigos, a mí me parece que precisamente esta crisis sanitaria está colocando precisamente el recurso agua en la palestra de la agenda de seguridad de los países, aunque desafortunadamente ahorita por el momento no veo a nadie que esté tomando como la bandera y que esté generando algún movimiento, alguna iniciativa en torno a ello, simplemente como que se queda en un ámbito donde estamos haciendo las cosas como las venimos haciendo desde años atrás, pero bueno, cuando los expertos al inicio de esta pandemia empezaron a hablar de la recomendación de que hay que lavarse las manos y que hay que utilizar agua y jabón para poder combatir el coronavirus, pues yo me quedé impresionada porque dije, es un sinsentido que se haga esa recomendación cuando en realidad hay tantas personas todavía que no tienen acceso ni siquiera al agua potable. ¿De dónde van a tomar agua para poder lavarse las manos y salvaguardar su vida? De hecho, escribí un artículo por ahí que les comparto en la página de Iberoaqua. Y es que precisamente ahorita en el mundo hay el 40% de la población no tiene acceso a esta medida mínima de higiene de lavarse las manos con agua y con jabón. Entonces, pone precisamente en la palestra la importancia de poder seguir impulsando la agenda del agua en la agenda de los países. Porque si, por ejemplo, estamos pensando por ejemplo, la Ciudad de México, en el caso de Iztapalapa, por ejemplo, o aquí en Morelia, que les mando muchos saludos desde esta bellísima ciudad de Morelia, estamos hablando de las periferias, de las zonas conurbadas donde hay muchísimos altos índices de marginación y donde las coberturas del agua potable no alcanzan a llegar. Entonces, estamos hablando de que sobre todo la población en situación de pobreza es la que tiene menos acceso y la que está más vulnerable ante el COVID. Y esto a mí me hizo pensar precisamente qué es lo que estamos haciendo para poder garantizar el pleno ejercicio del derecho humano al agua
en México, en los países, si se están reduciendo las inversiones, si no se está haciendo una acción puntual para poder mitigar la contaminación de nuestros cuerpos de agua, si todavía hay tantas personas que no tienen acceso. Y es que simplemente en México, cuando hablamos, por ejemplo, de las coberturas de agua potable, de drenaje, de saneamiento, sí podemos hablar de cifras oficiales, por ejemplo, del 97% en agua potable. Pero cuando hablamos de la continuidad del servicio, alcanzamos quizás una media nacional del 45%. Es decir, podemos tener la tubería, podemos tener la llave en nuestra casa, pero si abrimos la llave no vamos a tener el agua, ¿no? Hay muchas colonias, hay muchas zonas de las ciudades que no tienen acceso. Y también, pues, están en las zonas rurales y las zonas, por ejemplo, atomizadas, las comunidades de menos de 500 habitantes que tampoco tienen acceso al agua entubada. Entonces, eso por un lado, ¿cómo es posible que se haga esa recomendación si no hay agua, no? Y por otro lado, pues está el tema del tratamiento, del saneamiento. Estamos hablando de coberturas también, ronda en México, más o menos el tema del alcantarillado del 80%. El 80% que no es necesariamente saneamiento, porque si nos referimos a los índices, a los indicadores que refieren a cuántos municipios están tratando las aguas residuales, pues estamos hablando quizás de un 35, de un 40% en promedio. Es decir, estamos virtiendo las aguas en crudo de nuestras ciudades, de nuestras industrias, pues a los mantos acuíferos. Entonces, me parece que el COVID, el coronavirus, nos puso en la palestra a los seres humanos de la vulnerabilidad en la que nos encontramos. Veníamos de un cotidiano donde consumíamos, donde dábamos todo por sentada, esa supuesta normalidad, donde esa normalidad era contaminar, era acabar con nuestros cuerpos de agua, destrozar nuestro medio ambiente, sintiéndonos los dueños del planeta. Y yo creo que ahorita el propio planeta nos dio la gran lección, nos dio como un centonazo de decirnos, a ver, espérate, o sea, estás en una condición de mucho más vulnerabilidad de la que piensas. Y simplemente algo tan microscópico como lo puede ser un virus, nos hackeó totalmente el sistema en el que estábamos viviendo y bueno, pues eso nos pone precisamente pues, en un momento de reflexión como seres humanos, de repensar lo que estamos haciendo, ¿no? En el ámbito del cambio climático, pienso, por ejemplo, que hace 10 años se hablaba siempre del tema de la mitigación, ¿no? De que hay que reducir el CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera, que los países industrializados tienen que mostrar voluntad, pero nadie estaba hablando de la agenda de adaptación, que finalmente la agenda de adaptación tiene que ver con los países emergentes, con los países pobres, son quienes pagamos la factura de lo que hacen los países industrializados, ¿no? Y el principal vehículo para observar el fenómeno de la adaptación al cambio climático es el agua. Es donde las personas, los seres humanos lo viven, lo resienten, porque simplemente o abren la llave y no tienen agua, o se inundan, ¿no? Tienen el extremo que se pueden llegar a inundar a través de estos fenómenos hidrometeorológicos que cada vez están siendo más extremos. Entonces, a mí me parece que se puede articular perfectamente el nexo agua, medio ambiente, cambio climático. ¿Por qué? Porque nosotros en aras de tener agua, pues estamos sobreexplotando nuestros cuerpos de agua, estamos y en un modelo que me parece un modelo de sinsentido, porque estamos utilizando agua limpia, agua potable, extrayéndola de las zonas aledañas a las ciudades, en un modelo sin sentido porque se está fugando el 40-50% aproximadamente por la falta de mantenimiento que se está dando a las tuberías. Entonces, la regresamos contaminada, la inyectamos en crudo a los cuerpos de agua y esto pasa a afectar definitivamente el ámbito del medio ambiente, que finalmente es nuestra casa, es la misma agua que nos estamos bebiendo. Y el nexo precisamente con el cambio climático está asociado a, bueno, pues los fenómenos hidrometeorológicos extremos o de qué manera está alterando el comportamiento de la disponibilidad del agua, porque las sequías cada vez están siendo más agudas,
o los ciclones, los huracanes, pues están siendo cada vez más perjudiciales, ¿no? Entonces, me parece que pues en esta gran pausa forzada que estamos teniendo todos, es un momento donde tenemos que reflexionar. A mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, y me sorprendía ver a superpotencias industrializadas, como el caso de China, como el caso de Estados Unidos, que sí le bajaron al switch. Nosotros, los que hemos estado participando en movimientos ambientalistas, digo, yo no tan presente, pero sí apoyando, estábamos insistiendo en que se replanteara el modelo y ya vimos, el planeta nos dio la lección de que sí se puede, que tuvimos que hacerlo con costos económicos impresionantes, sí, pero ya fue visible el hecho de que con la voluntad se puede. Entonces tenemos, me parece, que transitar hacia nuevos modelos donde los seres humanos podemos convivir con el medio ambiente de una manera pues más razonable, más consciente, menos dañina, menos perjudicial y sobre todo voltear a ver que el agua es un factor que hermana, me parece, todas las agendas. Hermana la agenda de medio ambiente, hermana la agenda de cambio climático. No son agendas inconexas, sino son agendas que confluyen y en las que tendríamos que estar pensando todos. Exactamente. Oye, Estrellita, hablando de la interconexión, porque pues todos vivimos en el mismo planeta, sí. ¿cuál es tú el papel que juega la cooperación internacional para mitigar los efectos pues, de esta pandemia y de cambio climático? O sea, tú tienes experiencia en temas de negociaciones internacionales. Entonces, ¿cómo ves tú o qué papel crees que juega la cooperación internacional en estos temas tan relevantes? Pues mira, yo veo precisamente los temas de cooperación y sobre todo en el ámbito científico y de la academia muy presentes. ¿Por qué? Porque por un lado hemos visto la voluntad de las instituciones académicas, de las instituciones gubernamentales que están convergiendo en todos los países y de país entre país con la idea de intercambiar información sobre el avance de la pandemia, sobre pues el descubrimiento tan esperado que todos estamos esperando de la vacuna contra el coronavirus, estas invenciones para poder inventar respiradores de bajo costo y de manera emergente ante el desabasto, estas mascarillas en tercera dimensión que clubes de científicos jóvenes sobre todo han estado en los proyectos que han estado trabajando sin financiamiento oficial, más que sacando de su propio bolsillo, me parece que pone precisamente en la palestra la urgente necesidad de generar esquemas de cooperación, tanto en términos técnicos como financieros, como de capacitación entre los países, porque ningún país definitivamente va a poder salir solo de esta crisis sanitaria en la que estamos todos inmersos. Y me parece que si queremos transitar esta nueva normalidad, que yo me pregunto qué le llamamos ¿qué le llamamos normalidad? Vamos a tener que encontrar las respuestas a través de los esquemas de cooperación. El hecho de que un país pueda generar cierta capacidad instalada, técnica, de conocimiento, con capital de conocimiento y la pueda compartir, poner sobre la mesa para que otros países aprendan de esas lecciones, nos va a ahorrar años luz en términos de aprendizaje para poder generar nuevos modelos, nuevos esquemas de vida, de planeación de política pública y, bueno, pues también para encontrar las soluciones y evitar que este tipo de epidemias nos sigan afectando tanto. Los expertos, de hecho, hablan que van a seguir sucediéndose más de este tipo de pandemias en lo sucesivo. Me parece que el factor medio ambiente, el factor cambio climático va a ser determinante en ello, que no lo hemos observado, nadie se ha puesto a estudiar esto, pero yo creo que tenemos que estar preparados para una nueva forma de vida. Y en esta nueva forma de vida, la cooperación entre seres humanos, entre países, entre instituciones, va a ser determinante, Lore. Exactamente. Y como regresando al mismo tema, que todo está tan interconectado, si no tienes acceso seguro a agua, es probable que tampoco tengas acceso seguro ni a alimentos ni a energía, ¿no? Entonces, así es. Todo está interconectado y lo que nosotros proponemos es, bueno, me gustaría escuchar tu opinión sobre qué acciones se te ocurren, ¿no?
que podamos tomar para alcanzar la seguridad hídrica y lo podemos aterrizar un poquito a México? O sea, ¿cómo ves tú, qué acciones en concreto crees que podemos tomar para poder llegar a alcanzar la seguridad hídrica? Claro. Mira, Lore, yo creo que ahorita es un momento crucial para hacer este tipo de definiciones en el país, porque estamos precisamente en el contexto de que pues se va a subir a la palestra en el Congreso Federal la nueva ley de aguas nacionales. Se han venido generando pues una serie de mesas de análisis, de mesas de debate en los estados, convocadas por el propio Congreso, y desde hace 10 años aproximadamente se ha venido gestando pues una serie de debates, de análisis, de propuestas, de esquemas. Yo creo, Lore, que lo más importante es privilegiar lo que los expertos llaman las 3 I's, que tienen que ver con información, instituciones e infraestructura. Aunque yo le agregaría pues el tema de las inversiones también, porque pues todo se mueve desafortunadamente en este mundo con dinero. Necesitamos información. En el caso de México, por ejemplo, pues uno de los grandes retos que tenemos todavía es, por ejemplo, la medición de la calidad del agua. O sea, estos centros, estos sistemas de monitoreo de la calidad del agua en el territorio no tienen la cobertura total. Ahorita en México no tenemos idea de cuánta agua tenemos, cuánta agua gastamos y cuánta agua tenemos contaminada. Y lo que no se puede medir, no se puede planear. Entonces, me parece que es un tema importantísimo el tener información puntual en este momento de la condición de nuestros recursos hídricos en el mundo. Sí ha habido esquemas, modelaciones y todo esto, hay aproximaciones, pero tenemos un vacío de información todavía bastante importante. Ahora, por el otro lado, el tema de las instituciones, la gran institución definitivamente de la cual a mí me dio mucha escuela, pues es la Comisión Nacional del Agua, que por ley es la autoridad técnica, administrativa, política del agua en México, y me parece que requiere de un robustecimiento. Desafortunadamente, en los últimos 4 años, la Conagua ha tenido recortes importantes de presupuesto. En el sector de agua potable también ha habido reducciones, sobre todo. Entonces, yo creo que es necesarísimo que se voltee a ver a la Conagua como esta entidad de tradición técnica, de infraestructura hídrica, de la que tantos expertos han salido, de verdad han sido grandes políticos. Y nada menos ahorita tenemos al frente a una directora de verdad buenísima, la doctora Blanca Jiménez, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí, quien viene precisamente de la academia y de la plataforma de UNESCO a dirigir ahora las políticas públicas de México. Entonces yo creo que ahorita está una oportunidad de oro. Y en términos de infraestructura, desafortunadamente la infraestructura de agua es una infraestructura no visible porque está bajo tierra, la tubería no se ve. Entonces, en términos, por ejemplo, sobre todo de quienes son los actores locales, pues a ellos les gusta la obra visible, ¿no? La obra que se ve, las remodelaciones, la pintura de las casas, los centros históricos y todo esto, pero nadie está volteando a ver la infraestructura de agua y es una infraestructura a la que no se le invierte, que no es como políticamente rentable, aunque en términos de mercadotecnia política, aunque en realidad sí debería serlo. Porque pues el agua simplemente, a ver, córtale el agua a la Ciudad de México y la locura a la que se vuelve, ¿no? O cualquier localidad, cualquier ciudad sin agua, no, hombre, pues se te arma una revolución. Entonces, yo creo que hay que repensar los temas de infraestructura y también pensar en este filtro de la infraestructura a la luz del cambio climático, porque no podemos construir cualquier tipo de infraestructura. Tiene que ser una infraestructura resiliente al cambio climático. ¿Por qué? Porque ahorita pues nos inundamos o se construyen plantas de tratamiento que luego se quedan paradas ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay la energía o el capital suficiente para pagar la factura de luz, o no hay la capacidad técnica instalada, no hay personal para operar las plantas.
y tenemos de verdad monstruos, elefantes blancos de plantas de tratamiento, de plantas de saneamiento que están abandonadas. Y se sigue destinando el modelo a generar este tipo de construcciones que en realidad pues, se quedan sin funcionar, pero que sí se convierten en elefantes blancos y perdón que lo mencione, pero también pueden ser sintomáticos de la corrupción. Y por último, pues el tema de las inversiones, ya les mencionaba aquí, perdón por el ruido ambiental, estoy yo desde mi casa aquí compartiendo con ustedes. Bueno, el tema de las inversiones, les decía, se están generando recortes importantes a la política del agua de México. Estamos hablando de un 75% en agua potable, un 40% del presupuesto en los últimos 4 años de la Conagua. Y por otro lado, ahorita se acaba de emitir este decreto presidencial en el que se habla de un recorte del 75% del gasto operativo, del gasto corriente en los capítulos 2000 y 3000 a nivel federal. Entonces, parece ser que el recorte viene más fuerte. Y yo creo que debe haber sectores que no deben ser tocados de ninguna manera dentro de la política pública. Uno es la salud. Ya lo vimos ahorita con el tema del COVID-19. El sector salud es de los primeros presupuestos que, al contrario, en épocas de crisis tiene que ser robustecido. El otro es el tema de la seguridad, ¿no? Porque sin policías, pues esto se vuelve un caos. Y el otro es el tema del agua. A mí me queda clarísimo. El tema del agua es imprescindible y, al contrario, se tendría que estar robusteciendo. Yo hago votos, ojalá de verdad que esta crisis nos haga reflexionar a todos y se destinen más y mejores presupuestos para el sector del agua en el país. Estrellita, ya cerrando la sesión, te voy a hacer dos preguntas. Una, claro. ¿cómo les identificas que nos está dejando la crisis sanitaria? Y la otra, si tuvieras que escoger un reto y proponer un posible llamado de atención a la acción, ¿cuál sería? Mira, yo creo que la gran lección que nos deja el COVID es que el hecho de hacernos ver como seres humanos que somos vulnerables, que no somos dueños del planeta. Todo el diseño de la política pública ha sido como muy antropocéntrica, ¿no? O sea, muy a partir de las necesidades del ser humano y no a partir de las necesidades del planeta. En todo caso, tendríamos que estar tomando en cuenta al medio ambiente como un usuario más del agua, por ejemplo. Entonces, tenemos que aprender que somos coexistentes de este planeta, que es un planeta que tenemos prestado, que tenemos que administrar de la mejor manera si es que queremos sobrevivir, ¿no? Yo creo que esa es la gran lección. Y otra gran lección que me parece importantísima en términos ambientales es el hecho de que ahorita el hecho de estar recluidos en casa nos está haciendo ver, nos está dando la lección de que podemos vivir con menos, de que ahorita por el hecho de no salir a los centros comerciales porque estamos impedidos, podemos vivir sin consumir, que las marcas no nos salvaron la vida, o sea, las marcas no están salvando vidas, o sea, entonces puede ser algo de lo que puedes prescindir también. El hecho de que puedes consumir lo estrictamente necesario, ¿no? ¿Qué son los alimentos? Son los alimentos que compras en el súper o en el mercadito. No hay más. Entonces, cuando ves toda esta ola de consumismo, de marcas, de privilegiar el estatus, el logo y todo esto, pues se vuelve un sinsentido y más en estos tiempos de COVID, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran lección. Uno, que tenemos que entender que somos parte de un entorno y somos corresponsables y que compartimos el planeta y que no somos dueños del planeta. Dos, que somos vulnerables. Tres, que le podemos bajar al switch del consumismo, definitivamente. Y el movimiento, la iniciativa, que en lo personal, para mí ha sido como una premisa de vida. Yo estoy muy a favor de las soluciones de bajo costo, sobre todo para permitirles el acceso del agua potable a las poblaciones vulnerables. Y es que se ha pensado mucho bajo la lógica de la tubería, de las grandes inversiones, de las grandes infraestructuras, ¿no? Que pues ha sido, sí, pues toda una tradición en el sector hidráulico del país.
pero yo creo que hay soluciones de bajo costo a las que tendríamos que estarles apostando. Por ejemplo, los sistemas de captación de agua pluvial. O sea, yo me pongo a pensar, bueno, todas estas poblaciones de menos de 500 habitantes que no tienen una conexión cercana a la red de agua potable, ¿por qué no se les habilitan sistemas alternativos de agua, de captación de agua pluvial para resolver sus necesidades ya y que no tengan que estarla padeciendo? Y afortunadamente hay asociaciones civiles que están muy comprometidas con ello y que están trabajando a favor de esta agenda. El otro, por ejemplo, puede ser toda esta devastación que estamos haciendo en los litorales, en los sistemas de protección naturales que tenemos en el país, por ejemplo, en las playas. Híjole, a mí me parece tremendo que sigamos apostándole a la construcción de desarrollos hoteleros o de obras de infraestructura, sobre todo en zonas que son zonas de protección naturales para los centros de población contra los ciclones y los huracanes. Entonces, yo creo que hay que voltear a ver precisamente, simplemente conservando el medio ambiente, puedes tener la mejor garantía de que vas a poder proteger a tu población. Entonces, yo creo que hay que apostarle por ahí, promover este tipo de soluciones alternativas de bajo costo que pueden ayudarnos a solucionar los problemas del agua que estamos atravesando en el país en este momento. Muchas gracias, Estrellita. ¿En dónde te puede seguir la gente para continuar la conversación contigo directamente? Gracias, Lore. Bueno, pues yo estoy en Facebook como Estrellita Fuentes Nava y me pueden encontrar, pueden mandar, hago publicaciones de repente que las hago pues visibles, públicas, y también en YouTube estoy ahí subiendo algunas cápsulas de las cuales me pueden encontrar también en los noticieros y me pueden encontrar haciendo cápsulas también de repente, ahí las personas me pueden encontrar, y también a través de mi correo electrónico estrellita.fuentes@gmail.com. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Estrellita. Muchísimas gracias a los participantes. Los invito a que nos sigan siguiendo, valga la redundancia, en nuestras redes sociales, @México_actúa. Esta entrevista será grabada y será subida al canal de YouTube del ITAM. Entonces ahí pueden encontrar todas las entrevistas que hemos hecho, porque hemos visto aquí que nos preguntan que en dónde pueden buscar más información acerca de las entrevistas que hemos tenido. Entonces, bueno, les agradecemos mucho su atención. No se olviden conectarse el próximo viernes y cedo la palabra a Marina. Lorena, muchas gracias. Pues nada más para agradecer también a todos los espectadores que estuvieron con nosotros en este webinar y también de manera muy especial, Estrellita, por compartirnos todo este conocimiento y toda esta experiencia que tienes. Lorena, muchas gracias. Gracias a México Actúa y seguimos en comunicación. Los esperamos el próximo viernes en otro webinar. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.